Hello, que muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la historia o la teoría de un video que dice que el videojuego famoso First to Fathom es real. O sea, está basado en hechos reales, se sabe, el creador lo ha dicho, pero en el video se va a ir más adentro de los crímenes y todo lo que pasó en First to Fathom. El video es del señor Morono, gran saludo para él, todos créditos para él. El video se llama First to Fathom es real y tengo pruebas. What? Internet está lleno de juegos de terror que intentan hacerte creer que lo que pasa en la pantalla podría pasarte a vos, pero ninguno lo dice tan directo como Fears to Fathom, porque este juego no insinúa que sus historias son reales, sino que lo afirma. Desde el primer capítulo, antes de empezar a jugar, Facts. aparece un texto en la pantalla que dice: Fears to Fathom es un juego de terror que cuenta la historia de aquellos que sobrevivieron, y deja un email para que cualquiera le pueda enviar su experiencia. Lo que dije, lo Y de Zen justamente el hecho de que cualquier al persona pueda principio. escribirle fue lo que desató una pregunta que dividió a la comunidad. ¿Estas historias son reales o no? Los escépticos decían que no, que eran Claro, porque es una cosa, son historias que contó la gente, pero no saben si son reales. La persona que lo contó no se sabe si lo vivió. historias ¿Entiendes? falsas, completamente inventadas y probablemente sacadas de algún foro de ficción de Locura. Reddit, pero los que sí creían no podían sacarse de encima esa sensación incómoda que deja Fears to Fathom, porque se siente demasiado real, demasiado cotidiano, demasiado posible para ser inventado. Y el problema es que nadie se dedicó a buscarlo en serio. Nadie agarró cada Claro, capítulo, uno por uno, y se preguntó hubo si una había edición que evidencia tiene de que loco eso esto. pasó de verdad. O si existía alguien real con nombre y apellido detrás de esas historias. Así que eso vamos a hacer hoy. Y lo que descubrí no solo abarca un asesino real, un culto en medio del bosque, nombres y ubicaciones que coinciden a la perfección No, con el y juego, ese sino capítulo que es también algo rarísimo. más. Una sensación imposible de ignorar, que Fears to Fathom no inventó el miedo, solo lo escondió donde ya existía. Así que prepárate, Solo porque buscó, esto es dirían. probablemente lo más cerca que estuvo Fears to Fathom de volverse real. Qué locura de video, loco. Qué grande el loco ese. Episodio 1. Literalmente Home buenísimo. Alone. Miles tiene 14 años y se quedó solo en casa el fin de semana porque sus padres salieron por trabajo, nada fuera de lo común. Calentó la lasaña que la mamá le dejó en la heladera, miró la tele, hizo la tarea. El tipo de día que cualquiera podría tener cuando está solo en casa. Este capítulo es muy... El juego del bosque, no recuerdo el nombre ahorita mismo. Hasta que el teléfono suena. Creo que la música es literalmente de ese juego, ¿no? La Creo. mamá le manda una foto. La sacó la vecina de la calle enfrente. Así que pone tensa. Mm, 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 mm. En la foto hay un hombre parado en la puerta enfrente de su casa. Mierda. Qué feo que es, ¿no? Miles se mete debajo de la cama y escucha la ventana romperse en algún lugar de la planta baja. Alguien entró a la casa. El diablo, ¿te imaginas que te pasa eso en la vida real? Sería horrible, en Y al verdad. chico no le queda más que esperar y rezar para que no lo encuentre. La policía logra llegar antes de que esa noche normal se convierta en una tragedia. Algo que parece en la vida real, en verdad. Este es el episodio más común y normal de todos, un caso de invasión de hogar, algo que ocurre todos los días en el mundo real, pero hay algo en un caso específico que me llamó la atención por lo mucho que se parece al juego. A ver, ¿en dónde consigue este loco? El 22 de junio de 2012, Luis Gutiérrez Jr., un niño de 11 años, estaba mirando la televisión en su casa, tranquilo, como cualquier otro día, cuando su padre salió a buscar comida, dejándolo solo en casa. Todo transcurría normal, nada fuera de lo común.
hasta que escuchó un golpe muy fuerte en la puerta principal, seguido de un vidrio roto en la ventana de la cocina. El chico Mierda. inmediatamente se escondió debajo de su cama mientras llamaba al 911. Y si se lo están preguntando, sí, tengo esa llamada. ¿Dónde conseguiste esa llamada, loco? Are you inside the house? Ah, ¿dónde consigues eso? Are you alone inside the house? What room are you in? Where? My room. Is the person inside the house? Yes, Y en el medio de la llamada, el operador dudaba de la veracidad de todo esto. No sé si es real o no, dijo. I don't know if No it's seas real or not. malo, como le vas a decir eso a un bebé. Y Luis respondió. it's real. No. Después de todo eso, los Se pasos del notaba, intruso estaba empezaron a asustada. acercarse cada vez más. She's coming. Y mientras Luis daba toda la información a los agentes del 911, Do you know how he got into the house? He broke the glass. I'm in my room. I'm under my bed. y tras 9 minutos de espera que se sintieron infinitos, el chico logró escapar por una ventana Y gracias a un oficial de escapó. policía. Ah, la que lo policía ayudó. llegó, claro. Llegaron rápido en verdad para todo lo que se tardó la conversación. La amenaza en este capítulo no aparece cuando el hombre entra a la casa, sino que aparece mucho antes, cuando alguien desde afuera decide que esa casa es la indicada, y eso fue lo que me hizo darme cuenta de algo. El primer capítulo todavía te deja un refugio, todavía tenés paredes, una puerta, la posibilidad de esconderte y esperar que la ayuda llegue, pero el segundo capítulo te saca todo eso y te deja completamente solo en la ruta. ¿Qué pasará por la mente de las personas que hacen eso? Episodio 2. Norwood Hitchhike. A ver. Holly es una chica de 19 años y está manejando sola de noche para volver de una convención de videojuegos. Tomó una ruta alternativa para evitar el tráfico, nada raro, el tipo de decisión que cualquiera tomaría en esa situación. Frena a recargar gasolina en la primera estación de servicio que encuentra. Y mientras ella está dentro pagando, algo pasa afuera con su auto. Un hombre se aleja de su auto y se mete en una camioneta blanca. Cuando muevo el cable del audífono se genera ruido blanco. Ella no sé decide por qué. ignorarlo y seguir conduciendo. Kilómetros después hay dos troncos en el medio de la ruta, acomodados de una forma demasiado prolija para hacer algo que se cayó solo. Pues sí. Se baja a Uno sacarlos encima del de otro, camino. raro. Y cuando vuelve al auto, este ya no enciende. Eso debe pasar a diario, aunque parezca que no. Qué miedo, Así que loco. decide hacer autostop. Minutos después aparece un hombre con una camioneta que dice que la puede llevar. Después de una conversación rara, ese hombre la deja en un motel. Desde la primera interacción con el recepcionista, algo no se siente bien, como si todos estuvieran planeando algo en contra de la protagonista, sin que ella lo sepa. Y ese pensamiento se refuerza aún más cuando Holly toma un café en una máquina expendedora que la hace alucinar. Yo le he hecho algo a mi bebida. Cuando le cuenta al dueño lo que le pasó, este le dice que no tiene ninguna máquina de café en el motel. Y cuando se la va a mostrar, la máquina ya no estaba. Alguien la Como es de colocó ahí por rápido una ese razón. loco, no me Y jodas. esa razón era ella. Lo que hace que este capítulo me incomode diferente a los otros no son los momentos de peligro, es que antes de que cualquier cosa pase, el acosador ya estaba ahí. En la estación de servicio se ve una camioneta blanca alejándose de su auto cuando ella sale, en el camino poniendo los troncos, esperando, como si Holly llevara tiempo siendo observada sin que ella lo notara. Cuando fui a investigar este capítulo, lo primero que me detuvo fue algo que parecía demasiado específico para ser una casualidad. El capítulo cuello, se loco. llama Norwood Hitchhike. Norwood es una ciudad real, está en Ohio, Estados Unidos, y cuando empecé a buscar casos de depredadores con ese patrón exacto, en esa zona específica, un nombre apareció en todos los archivos. Que cómo los encuentre, qué loco. Larry Ralston.
Tiene toda la cara en verdad. Ralston creció en Norwood, dejó el secundario sin terminar y entre 1975 y 1977 se convirtió en una de las personas más buscadas de esa No región. me jodas. ¿Qué te lleva? Tiene que estar Pero mal de su la método cabeza, en no era verdad, en verdad. impulsivo. ¿Qué te lleva a No hacer era el eso? tipo de persona que elige a alguien y actúa en el momento, sino que Ralston estudiaba a sus víctimas, las observaba, veía cómo se movían, dónde esperaban y si estaban solas. Y cuando elegía, el primer paso era siempre el mismo: hacerlas sentir seguras. Las recogía en la carretera, les ofrecía un viaje, algo de vino, conversación, el tipo de cosas que hacen que una persona baje la guardia cuando está con un desconocido, y cuando lo rechazaban, las estrangulaba. No me Le quitó jodas. la vida al menos a 5 mujeres, todas jóvenes, todas solas, todas en situaciones donde alguien que parecía ser su única esperanza en el medio de la carretera se convertía No en la me verdadera jodas con ese amenaza. El 15 de enero de 1997, una chica de 15 años, llamada Elaina Bear, salió de fiesta con una amiga y decidió volver a casa haciendo autostop. Ay, fue Una la decisión última. simple, el tipo de cosa que en ese momento probablemente ni siquiera parecía peligrosa. Un hombre las levantó en la ruta. Primero dejó a la amiga en su casa. Después siguió manejando con Elaina sola dentro del auto. Pero Elaina nunca fue vista de nuevo. Tiempo después encontraron su cuerpo en el fondo de un arroyo. Había sido estrangulada. Y lo más inquietante es que en ese momento nadie sabía realmente quién estaba detrás de todo esto, porque hasta ese momento Larry Ralston era casi un fantasma. Un nombre que aparecía alrededor de desapariciones, cuerpos encontrados en zonas boscosas y chicas que nunca volvían a casa. ¿Cómo lo vinculan? Pero sin una prueba definitiva que lograra conectarlo Claro. todo. Hasta septiembre de Qué raro, 1977. 3 adolescentes denunciaron haber sido secuestradas por un hombre mientras viajaban solas de noche. Así. El Joder. tipo las subió al auto, las llevó hasta una zona rural alejada de la ciudad Porque la y cagan, ahí ¿no? Por eso la las encuentran. atacó. Pero esta vez algo salió distinto. Las 3 sobrevivieron y lo más importante es que pudieron describirlo. Las chicas ayudaron a identificarlo y cuando la policía empezó a investigar más profundo, todo empezó a encajar alrededor de Larry. Uf, es que tiene toda la cara. Y ahí fue cuando el cabrón. capítulo empezó a pegarme distinto, porque en Norwood Hitchhike, Howley tampoco entra al peligro de golpe. Primero aparece en alguien ofreciéndole ayuda, después en una ruta vacía, después en el motel, después en esa sensación constante de que alguien ya venía siguiéndola desde antes. No se siente como un ataque improvisado, se siente como alguien que ya eligió su víctima hace rato, y eso era exactamente lo que hacía Ralston. Pero lo peor es que esto ni siquiera termina con Ralston. Años después, el FBI tuvo que mirar de frente este mismo miedo y abrir investigaciones especiales sobre asesinos que cazaban mujeres en las rutas y autopistas de Estados Unidos, después de encontrar cientos de cuerpos abandonados cerca de carreteras en distintos estados. Porque durante años desaparecer en una Sácale, ruta este de loco noche está data. no solo fue una historia Los aislada, videos. sino que fue un patrón. Right now, we have multiple serial killers operating in the United States, without a doubt. The suspect pool for all of those within the trucking community is 450 suspects right now. Y ahí es donde este capítulo deja de sentirse como una coincidencia, porque ya no parece solo un caso real que se parece al juego, parece una de esas historias que el juego no inventó, sino que encontró esperando en la oscuridad. Pero es que eso, Una mujer sola, no debería una haber ruta vacía, inventado ninguno, alguien que ¿no? parece querer ayudar, y cuando te Supuestamente. querés dar cuenta, ya era demasiado tarde. Eso es lo que hace Norwood Hitchhike, y eso es exactamente lo que hacía Larry Ralston. Y lo que más me cuesta sacar de la cabeza de todo esto es que Rail, el desarrollador, recibe las historias por email. Cualquiera puede escribir, qué por chat. lo que no puedo dejar de pensar que en algún momento una de esas chicas que sobrevivió a Ralston pudo haber mandado su historia ahí, sin saber que iba a terminar siendo convertida en otro capítulo más de Fears to Fathom, pero no como una coincidencia, sino como una herida que alguien volvió a abrir. Se lo pongo un chat, la verdad.
Y acá fue donde 38 empecé a dudar de minutazos. verdad, Mierda. porque hasta este momento las coincidencias entre el juego y la realidad venían siendo demasiado buenas, demasiado precisas. Episodio 1, episodio 2, todo parecía empujar en la misma dirección, pero el tercer capítulo no me dio eso, no me dio un nombre exacto. No me dio una ubicación perfecta, no me dio un caso que cerrara como los anteriores, y por primera vez pensé algo que no quería pensar. ¿Y si los que decían que todo esto era una exageración tenían razón? ¿Y si las coincidencias reales terminaban justamente acá? ¿Y si yo mismo estaba completando los huecos con mi obsesión? Porque esa es la del Porque esa bosque, era la pues. explicación más cómoda, la La del fácil, bosque, que Fears to Fathom no se estaba volviendo real, que solo Porque estaba la del agarrando bosque es miedos comunes loquísima, y es muy haciéndolos rara. parecer algo La más. verdad. Y sinceramente, por un momento, el tercer capítulo parecía confirmar eso. Una ex que no acepta el fin, una Hola, Samuel. obsesión que sale de control, cosas que pasan todo el tiempo, en cualquier ciudad, en cualquier año. No había un mapa, no había un nombre escondido, no había una pista imposible, solo algo demasiado humano. Y ahí fue cuando dije, no, esto no puede terminar así. Si los capítulos 1 y 2 me habían mostrado coincidencias demasiado fuertes como para ignorarlas, tenía que haber algo más allá detrás de todo esto, algo que no estaba en la superficie, algo que no va a aparecer si seguía mirando los mismos lugares de siempre. Tenía que estar en otro lado, en algún lugar oculto, aislado, entre montañas y árboles, lejos de la ciudad, en un lugar que parecía escondido a propósito, un lugar que solo encontraría a alguien lo suficientemente obsesionado con una sola pregunta. Y en este punto creo que mi obsesión ya es lo suficiente como para poder Ya acercarme a vimos. esa respuesta. Me Y jodas. así es como llegué al capítulo que sabía que desde el principio mucho iba a ser distinto a todos los Investigar, demás. loco. Así hago, chavo. Episodio 4. Ironbark Lookout. Qué episodio más. Hijo de puta, la verdad. El primero que vi, en verdad. Creo. Jack Nelson consigue trabajo Qué como locura. vigía de incendios en Imagínate el que Parque pase Nacional eso. Estatal Ironbark. Se parece mucho a un juego que va literalmente de eso. No me viene el nombre ahora. Pero va literalmente de eso. Firewatch. Firewatch, Una ¿no? torre en el medio del bosque, completamente Locura, aislada, Firewatch. con una radio para comunicarse con otros vigilantes y binoculares para detectar humo. Las primeras noches son raras, pero explicables. Un ¿Por qué, campamento por ahí? abandonado, humo. Las primeras Mira que lo voy a pausar, pero porque dicen humo y poner al momo, loco. noches son raras, pero explicables. No me Un jodas. campamento abandonado, pero no hace mucho tiempo, porque todo sigue ahí. La fogata, las pertenencias, todo intacto. Y levemente a lo lejos, No, el puto momo, loco. El silbón está bien a por ti. El silbón viene por ti, crack. Tan, 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 tan. Hay que no ser silbar chat. noches después, Jack No se sé. despierta en medio de la madrugada. Space, top, get out. Y cuando mira por la puerta de su cabaña, y como si eso fuera poco, a causa de una fuente de humo, se encuentra con algo inexplicable en el bosque. Eso es lo que es inexplicable, como se puede ser de la vida real, no me entiendo. Es que puede ser, hay cosas muy raras y locas en la vida real, pero ¿cómo lo ven? Sí, y basado en hechos reales, ¿cómo lo vieron? ¿Me entienden? Ah, la foto, sí es cierto. No me jodas. Como llegan tan estúpidamente rápido, imposible. Imposible que lleguen tan rápido, la verdad. So, get up. No me jodas. Cuando escapa y reporta todo, incluso con una foto real de lo que parecía ser un culto, nadie le cree.
¿Y dónde está esa Este foto? siempre Si fue el fue una foto capítulo real. más amado por la comunidad y Pues más sí. controversial de la saga. Los primeros 3 se sostienen fácil: un intruso, una ex psicópata, un depredador en la ruta. Eso ocurre, pero un culto operando desde un parque nacional, perdido en lo profundo del bosque, haciendo desaparecer personas con alguien infiltrado, eso es otro nivel. Ah, que hay un infiltrado, o sea, un trabajador, ¿no? Para este ¿No episodio será la persona arranqué con que él buscando habla algo muy siempre? específico, un caso real de alguien trabajando solo en una torre de vigilancia de incendios que hubiera desaparecido o que hubiera Pero fuera de juego. Fuera de juego. Si hubo una foto real y la mostró la autoridad de dónde está la foto, o sea, debería de conseguirse, ¿no? encontrado algo Piensa. que no debería haber Debería conseguirse encontrado. la foto o algo. No. Stephanie Stewart tenía 70 años y llevaba 18 veranos trabajando como vigía de incendios en Alberta, Canadá. Su torre No, era la Canadá. Athabasca Fire Lookout. Un solo camino de tierra llegaba hasta ahí y en invierno nadie subía. La gente que la conocía decía que ese era su lugar, su hogar. 18 años en esa torre sin faltar un solo día. El 25 de agosto de 2006, Stephanie habló por teléfono con su familia como cualquier otro día. Todo bien, pero la mañana siguiente, Stephanie no respondía. El check-in era rutina, al menos 3 veces por día, todos los días, durante 18 años seguidos. Pero ese día no lo hizo, ni una sola vez. Su supervisor notó que algo estaba mal, por lo que decidió subir ese camino de tierra. La camioneta de Stephanie estaba estacionada afuera. Subió las escaleras, pero ella no estaba dentro. Buena camioneta, ¿no? En la cocina había una olla de agua hirviendo, sola, sobre la hornalla, y en el piso pequeñas gotas de sangre. No, me digo. La búsqueda fue una de las más largas de la historia de Alberta. Helicópteros, cientos de voluntarios, perros rastreadores, revisión en cada rincón del área, pero no encontraron nada. Los investigadores descartaron un ataque de animal, descartaron un accidente, la evidencia apuntaba a otra cosa. La policía concluyó que Stephanie fue víctima de un homicidio. Es normal que Su esté cuerpo asustado y nunca sea fue las encontrado, 12 del no mediodía hubo y tengo... restos, y probablemente entiendo nada, la nunca verdad. nadie logre descubrir qué pasó con ella. Y lo que vino después de su desaparición le da al caso una dimensión que no esperaba. El gobierno de Se me dio Alberta susto. revisó el estado de las 127 torres de vigilancia de incendio de la provincia y las reforzó a todas. Puertas con cerradura, botones de pánico, radios personales en todo momento, capacitación en defensa personal, y quitaron todos los carteles que señalaban el camino hacia las torres de Ay, las no la rutas consiguieron principales, nunca. como si supieran que existe una amenaza real ahí afuera en esos bosques que no pueden ver, Joda. pero que existe. No me jodas. 127 torres, porque lo que le pasó a Stephanie demostró que una persona sola en ese tipo de lugar no tiene ninguna protección real frente a alguien que quiera llegar hasta ahí. Ahora bien, Eso es cierto. hay un problema con este caso. Stephanie Stewart desapareció en Alberta, Canadá, y Ironbark Lookout transcurre en el noroeste de Estados Unidos. No es el mismo lugar, y si quería ser honesto con la investigación, no podía ignorar eso. Así que cambié el enfoque. Si no podía verificar el evento desde la ubicación del juego, quizás podía verificar la ubicación. Ironbark State Park no aparece en ningún mapa, pero el juego No, da que pistas. existe. La ciudad de Roseburg, en Oregon, Washington, una torre de vigilancia solitaria con un lago cercano. Cuando fui a buscar torres reales de incendio en tampoco esa lo región, sueltan me encontré tal, con tal, Governor's no me Knob juego. Fire Lookout, en el Parque Nacional Mount Rainier, Washington. El interior de esta torre se parece demasiado al del juego, pero esto podría ser simplemente una Ujú. coincidencia, el mismo modelo de torre usado en muchos parques. Demasiado Pero lo se que no podía parece, ser en una verdad. coincidencia es esto. Hay reportes de lugareños y personas que viven cerca del parque que reportan actividades extrañas en sus límites. Y específicamente hay un caso de alguien que tomó una foto de una figura encapuchada dentro del Parque Nacional Mount Rainier, No me jodas. el mismo parque donde está la torre. Uf, la torre es igual. Pero eso loco. tampoco era lo más importante, porque comparé la ubicación con el mapa del juego y mi primer instinto fue buscar los nombres de los lagos, porque en el gameplay, en la computadora de la cabaña, se nos muestra un mapa del parque. Y en ese mapa hay varios lagos con nombres específicos, nombres que no parecen importantes hasta que los pones en Google Maps. El primero fue el más evidente, Goat Lake. Cuando lo busqué apareció enseguida
estaba literalmente al lado de Gobbler's Knob Fire Lookout. No, loco. Al lado. ¿Cómo encontró este sí, loco? Está loco, literal. En el mapa real, llama en igual. el mapa del juego. Y ahí Y fue son cuando dije, iguales. porque si este nombre estaba ahí, si era algo real, los otros también lo son. Así que busqué el siguiente, Gold Lake. En el juego aparece como un lago grande cercano a la torre. En Mount Rainier no es exactamente un lago, es un sendero que lleva a varios lagos llamados Golden Lakes. Mismo nombre, misma idea. Ujú. Podrían ser coincidencias, así que seguí. Eagle Peak, el pico del águila, lo busqué en el mismo parque Me cuesta creer que el loco no haya estudiado y ahí estaba, eso, algo, con no vista sé. perfecta al pico principal del monte. Pero ¿cómo podía ser? Los nombres del mapa del juego estaban en el mismo parque donde se habían reportado figuras encapuchadas en el bosque, así que seguí buscando. Hidden Lake fue el siguiente, el lago Increíble, la escondido. verdad, Ese increíble. fue el más difícil, como su nombre lo dice. En Google Maps aparece completamente blanco, congelado. El satélite lo capturó en invierno, Oh. por lo que tuve que entrar a fotos históricas para verlo, pero ahí estaba también. 4 nombres exactos en el mismo parque nacional. Ujú. En ese Bueno, momento 20 los hilos 30 empezaron a conectar kilómetros de solos. distancia. El desarrollador no eligió nombres al Un solo azar, parque. tomó nombres reales de lugares reales, de parques y provincias donde ocurrieron desapariciones sin resolver, y los metió en el mapa del juego, como si estuviera dejando hilos sueltos, para que alguien que estuviera lo suficientemente atento pudiera tejer la verdad. Atento, no, loco. No puso el nombre loco. del parque, no puso el nombre de la ciudad específica, pero puso los lagos. Y los lagos llevan exactamente ahí, a donde esas historias ocurrieron. Ese era el lugar. Y es que la cabaña es igual. Y cuando empecé a investigar el historial de ese Igual parque, la cabaña, lo que encontré literal. se empezó a parecer demasiado al ambiente que construye el juego. Porque Mount Rainier tiene desapariciones, y no son pocas. Tiene más de 400, y varios de esos casos no tienen explicación clara. El 4 de octubre de 1996, Sheila Kearns terminó su turno como recepcionista en el hotel Paradise Inn, dentro del parque Mount Rainier, como cualquier día, pero después de esa noche nunca más fue vista. Su cuerpo fue encontrado 7 meses después, en una zona cercana al hotel. La Mierda. causa de muerte nunca se determinó, y el caso sigue abierto. En junio de Estaba, 2020, 3 hombres desaparecieron en Mount Rainier. Años, ¿no? En menos de una semana, 3 personas, 7 días, el mismo parque y sin explicación oficial Y para ese parque no ninguno. hay ni loco. Y como esos, hay cientos y cientos de reportes más en los ¿Ves? archivos de incidentes del Cientos. parque entre Me 1989 y 2025. No Y es me verdad que el jodas. terreno en estas zonas No, como y yo Mount ese Rainier, parque es nunca. peligroso. Senderos que se cortan, fauna salvaje, condiciones que cambian rápido. La explicación más probable para la mayoría de desapariciones son accidentes. Siempre. Puede ser, pero. O mejor dicho, casi siempre. Puede ser, pero. Porque más probable no cierra para todos los casos. No cierra para el de Sheila Kearns, cuya causa de muerte nunca se determinó. No cierra para el de los 3 hombres de 2020, sin explicación. Y no cierra para el de Stephanie 2020. Stewart, cuyo cuerpo nunca apareció y cuyo asesino nunca fue identificado. Puede ser en verdad que haya hijos de puta por ahí. Uf, no sé, me A todo gusta. esto te estarás preguntando, ¿y el culto que aparece en el juego? Se ¿No puso vas a la hablar piel. sobre eso? Bueno, con respecto a ese tema. Mientras seguía investigando el área en Google Maps, haciendo zoom, agrandando y achicando el mapa, Ujú. en la zona de alrededor de Mount Rainier me apareció algo que no estaba buscando. A menos de una hora del parque, en la ciudad de Shelm, Washington, hay una propiedad enorme, pero enorme, marcada en el mapa. El nombre que aparece es ¿Por qué Rampton ruido? School of Enlightenment. Me Ya te lo acerqué blanco en el más. micro, no sé por qué. Había una entrada, y en esa entrada carteles, uno en inglés, otro en español, pero dicen lo mismo: propiedad privada, no pasar. Lo que me causó la suficiente curiosidad como para seguir buscando. Entré al sitio web del grupo. La primera imagen que aparece es una mujer parada Por el en cable, lo que lo parece sé, ser pero- un escenario o tarima, con los brazos abiertos y alrededor una cantidad enorme de personas aplaudiendo, Ujú. todas mayores. Seguí bajando. La siguiente foto: personas disparando arcos con antifaces para dormir puestos, con los ojos tapados. Atrás Ujú. se ve una mansión enorme, Raro. más personas caminando, y una de ellas lleva una capa negra. No entendía nada de lo que estaba viendo, así que Raro, bajé en más. verdad.
y habían personas meditando sentados en fila a lo largo de una cancha de fútbol enorme, al aire libre. Uf, Así que rarísimo bajé de nuevo. y tal, Pero acá ahí, tuve que tal. parar. Muchísimas personas con capas negras, largas, Tienen caminando juntas en lo que capucha. parece ser el borde de un campo o un bosque. Docenas y docenas de personas. En ese momento no entendía absolutamente nada de lo que estaba viendo, por lo que decidí seguir investigando, y lo que encontré no me aclaró nada, al contrario. El programa 2020 de ABC News les dedicó una investigación completa. Que sí, son muy raros. JZ Knight, la mujer que dirige Algo el tienen grupo, que hacer, pero dice canalizar un guerrero de 35.000 años llamado Ramtha. Sus seguidores le pagan entre 400 y 1.500 dólares para escucharlo hablar a través de ella. El grupo lleva funcionando desde los años 70. 86.000 personas pasaron por sus eventos en todo el mundo. En ese programa aparece una ex seguidora y su lleva testimonio una peli, muy lleva una turbio. movie encima esta mujer, pero se volvió millonaria así. I couldn't stop. Después aparece otra mujer. Su esposo consiguió un cassette de Ramtha y empezó a escucharlo una y otra vez. Se obsesionó con la idea de que el mundo iba a terminar. Empezó a regalar los muebles de su casa. Pusieron la casa en ejecución hipotecaria. Dejó su trabajo y se fue. Le preguntan a la mujer, ¿qué le está haciendo Ramtha a las familias como la tuya? Y ella responde, What is Ramtha doing to families like yours? Tearing them apart. Ujú. I don't know what she did to my husband, but he's not the same Es he loco lo was. que dicen, ¿verdad? You know, he's just not the same person he was a few months ago. y acá es donde aparece el detalle más Loco perturbador lo de que todo hizo. esto, porque Ramtha predice catástrofes, terremotos, inundaciones, erupciones, y les dice a sus seguidores que en el único lugar donde van a estar a salvo cuando eso llegue es en Washington. Cientos de personas ¿Por? lo creyeron, limpiaron sus cuentas bancarias, viajaron a sus familias, abandonaron sus trabajos y se mudaron a vivir cerca de Salem, Washington, al lado del Parque Nacional Mount Rainier. He became obsessed with the idea that the world was going to end, De que el mundo se iba a acabar. giving away our Empezó a regalar furniture. nuestros muebles. We had just Acabamos bought de a comprar house. He una put the casa house up y la for puso foreclosure. la casa en He cierre. let his Cerró su business negocio go, and he moved mudó up to an area near the a un área Sequoias. cerca de No estaban cerca del Sequoias. parque por casualidad, estaban ahí Estaban porque alguien cerca les del dijo parque. que ese era el lugar elegido. Y hay algo más, en los documentos del propio grupo hay una afirmación que se lee tal cual así: el asesinato no es malo ni incorrecto, esto está escrito en sus propios materiales. No me If you jodas. only believe that you Y solo only crees que are going to vas a nacer y morir you're born and you die, and there's no afterlife. y no hay, Murder is hay un definitely más allá. El wrong. asesinato If definitivamente you está mal. believe Si in a creas una vida a continuation of life, continuación de that's la a vida, different story. una historia In a diferente. divinity, if we're En caso de que if fuéramos we're inmortal immortal, and we're going to live again, y then vamos a how vivir de could nuevo, murder be entonces wrong? ¿por qué el The person asesinato who commits a estaría murder, mal? for instance, doesn't need No to be necesita punished ser for castigada being siendo put puesta en into prison. prisión. No sé si este grupo tiene algo Dicen que ver con que, lo que o pasa sea, en hay ese más. parque, pero No sé, sí sé que uno reencarna, existe. algo así. Sé que está a Piensan una ellos. hora de Mount Uno Rainier inmortal, o y que no, tiene 2.000 no seguidores entiendo nada. concentrados en esa zona específica, activos, que usan capas idénticas a las del juego, que controla la mente de sus Ah. miembros en el punto de destruir familias, y que cuando haces zoom en Google Maps desde su propiedad, Mount Rainier está ahí nomás, al lado. No voy a Ujú. concluir nada sobre esto porque no quiero desaparecer, pero después de todos esos nombres de lagos, después de Stephanie Stewart, después de estas capas y después de leer esa frase sobre el asesinato, Pues honestamente sí, ya raro, no sé la si quiero verdad. seguir buscando sobre esto. Episodio 5. Woodbury Getaway. Woodbury El quinto Getaway. capítulo es el último, Getaway. y el que después de todo esto que acabamos de ver, quizás parezca más cotidiano. Quizás. Harp alquila una cabaña para pasar el fin de semana Error, con ya dos salió amigos. Uf, se lo vi ese tipo. Cuando es llega, el rarísimo. supuesto dueño, Rick, ya estaba ahí. Pero no es Hace malo. cosas que no terminan de cerrar, aparece sin avisar. Le pregunta varias veces si está sola, y cuando finalmente el verdadero Rick le escribe a Harp, este le dice No que me lleva lo veo. semanas sin ir a la cabaña, que no entiende de qué le está hablando. El hombre que estaba en la cabaña No me jodas. no era Rick, era un impostor, alguien que se había apropiado del espacio sin tener ningún derecho sobre él. Y cuando Harp lo descubre, era demasiado tarde. Sí, recuerdo. Para este capítulo arranqué buscando exactamente ese perfil, No alguien me que alquila un jodas. lugar y el que se presenta como dueño no ¿A lo qué le es. habrá pasado eso?
Yalesa Jackson tenía 29 años y Chidozi Ugandu 28. Chidozi Consiguieron unos Ugandu. días libres de Ugandu. sus trabajos y decidieron hacer algo simple: alquilar una pequeña casa en Los Ángeles y descansar. Un fin de semana lejos de la rutina, nada extraordinario. El lugar lo encontraron en Airbnb. El anfitrión tenía la insignia de Superhost, la más alta que la plataforma da. Se llamaba JJ. Cuando llegaron a la propiedad, JJ ya había dejado todo preparado: una botella de vino fría y una nota de bienvenida sobre la mesa. La clase de detalle que hace que Anfitrión, bajes la JJ. guardia, que pienses que estás en buenas manos. La primera noche durmieron tranquilos, hasta que a las 5:30 de la mañana, Yalesa escuchó algo. Golpes fuertes en la puerta, una voz del otro lado, agitada, que repetía un nombre que no era el de ninguno de los dos. Sé que están ahí adentro, Kevin. Yalesa abrió la puerta, apenas entreabierta. Del otro lado había un hombre enojado, en la oscuridad, que no reconoció. Le dijo que se fuera y cerró la puerta. Después llamó a JJ para contarle todo lo que había pasado, pero escuchó el timbre del celular sonando del otro lado de la puerta. JJ estaba afuera. Cortó la llamada. Los dos intentaron no darle más importancia. Quizás era un malentendido, así que se fueron a dormir de vuelta. A las 2 de la mañana del día siguiente, un hombre rompió la No me jodas, ¿cómo te va a pasar eso? Iba a ser un malentendido. Por eso te pasan las cosas. ventana del dormitorio. No tocó la puerta, Ah, no avisó, la gente. sino que atravesó el vidrio y cayó dentro del cuarto en la oscuridad, con el piso cubierto de astillas mientras los dos dormían. Ugandu reaccionó antes de entender qué estaba pasando. Se le tiró encima al hombre y lo inmovilizó en el suelo mientras Yalesa llamaba Bien al ahí, 911. Pero en un descuido de la pareja, el hombre logró escapar corriendo, y fue en ese momento donde Yalesa lo reconoció. Era JJ. Los dos agarraron cuchillos y se encerraron en la cocina hasta que llegó la policía. La policía encontró a JJ a pocas cuadras y lo trajo de vuelta, esposado. Cuando los oficiales estaban terminando de tomar el reporte, Pero si era JJ. apareció alguien que nadie esperaba. Una mujer mayor. Ella era la dueña real de la No, propiedad. era JJ. JJ no era quien decía ser. La dueña no sabía que había gente adentro. No sabía que JJ había estado llevando gente ahí, con su nombre como host, con su botella de vino y su nota de bienvenida. No me El hombre jodas. que les alquiló ese lugar no tenía ningún derecho sobre él, y él mismo lo sabía. Lo sabía cuando preparó el vino, lo supo cuando escribió esa nota de No me bienvenida, jodas. y lo sabía cuando rompió la ventana a las 2 de la mañana. Porque tenía 5 estrellas, él mismo se daba la review. En este punto del video, sinceramente, ya no sé qué es real o qué es ficción, pero hay Thank algo you que for sí playing sé, Freeze to que Battle. estas situaciones que plantea el juego existen. Y no solo eso, sino que siempre existieron, y que el juego simplemente eligió las formas más exactas de acercarse a ellas. Un chico solo en casa, una ruta de noche, Oh my God. una torre perdida en el bosque, una casa alquilada por alguien que no era el dueño, no fantasmas, no demonios. Porque ese es el de la sino novia tóxica. personas que ya estaban ahí antes de que el Lo salta protagonista por alguna lo extraña notara. razón. Y esa, para mí, es la respuesta al debate que se abrió desde el primer capítulo. Los escépticos tenían razón en una cosa: probablemente esas historias no llegaron al juego tal y como ocurrieron en la vida real, pero los que sentían que todo eso era demasiado real también tenían razón, porque Fears to Fathom no necesitó inventar escenarios ficticios para que sus historias den miedo Chiqui. real. Les bastó con elegir situaciones que ya podían pasar, o mejor dicho, que ya pasaron, y eso es mucho peor, porque si el miedo ya existe en la realidad, entonces la ficción no lo inventó, solo le puso nombre. Así que no creo que la pregunta correcta sea si Fears to Fathom es real. La pregunta correcta es otra: ¿cuántas historias como estas nunca llegaron a contarse? ¿Cuántas personas estuvieron a punto de escribir ese email pero no llegaron? ¿Cuántas de esas historias no terminaron en una pantalla, sino en un archivo policial, en una búsqueda, en un caso sin resolver? No me jodas. Fears to Fathom no te dice que todo el mundo sobrevive, solo te recuerda que a veces sobrevivir es lo único que separa una historia de un silencio eterno. Ujú. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo caso. Absoluto cinema. Absoluto cinema. Llegaste hasta aquí. Gracias por ver. Gracias por estar aquí. Aquí hay otro video. Aquí. Pero gracias por ver. Gracias por estar aquí. Y por si no te veo más tarde. Buenos días. Tardes.
Buenas noches. Ay,